Entrevisté el 3 de marzo de 1971 al lado de César Levano a Víctor Raúl Haya de la Torre. El tiempo había convertido al líder aprista en el vocero más culto y universal de la derecha nuestra. Con él se podía hablar de los dos imperialismos, de César Vallejo, de la complejidad del Perú. Haya soltó en ese diálogo una frase que cobra hoy plena vigencia. Cuando fui al Cusco y descubrí ese otro Perú, el Perú de las opresiones, del retraso y las contradicciones, me di cuenta de que los problemas eran muy serios. Recuerdo también a Luis Miro Quesada de la Guerra, el periodista por excelencia. Su antiaprismo era primitivo, sentimental y hereditario. Es cierto, pero nadie puede negar que lo que hizo para que El Comercio siguiera siendo el diario más influyente del país. Separó de tal modo el periódico de los negocios, que libró una larga campaña contra el enclave yanqui de la International Petroleum Company, y se enemistó por ello con buena parte de la burguesía nativa. Recordarán los miroquesadas actuales que Don Luis sostenía que El Comercio era un periódico de las clases medias. Lo dudo. En esa tarea de hablar con gente que dijera cosas, me tropecé con Pedro Beltrán, el arquitecto del golpe de estado de 1948, el más norteamericano de los peruanos, y sin embargo, el más pulcro de los dueños de periódicos. Compitió con El Comercio en el territorio de las noticias y obtuvo grandes triunfos, publicando lo que podía incomodar a sus lectores conservadores, que eran mayoría. En la prensa, uno podía leer lo que los socioprogresistas, la izquierdista más activa de los años 60, decían de Beltrán y su credo derechista. La prensa fue en muchos sentidos un gran periódico, porque Beltrán entendía que el debate de las ideas era el corazón de la política, y que ese enfrentamiento se extendía al mundo entero. Fue un globalista precoz, un embajador imaginario de Theodore Roosevelt. El garrote lo usó en 1948, la vieja underworld siempre. Haya, Miro Quesada de la Guerra, Beltrán, ¿qué personajes? Eran la vocería de una derecha que podía frecuentar festivales de música, librerías, arte de vanguardia. Se juntaban para justificar, cada uno a su manera, la agresión a Cuba en Bahía de Cochinos, pero aceptaban que la política consistía en pelear por la hegemonía de los valores. Eran grancianos involuntarios, y Haya y Beltrán habían leído a Leo Strauss, el gran cínico y sombra genial detrás del conservadurismo de la escuela de Chicago. No le bastaba haber leído a Eudosio Rabines, el monje histérico y converso que pasó buena parte de su vida cumpliendo tareas de comisario estalinista después de suceder a Mariátegui en el partido originalmente socialista fundado en 1928. Lo que quiero decir que de la derecha peruana histórica, cuyo árbol genealógico incluyen figuras como Bartolomé Herrera o José de la Riva Agüero y Osma, tuvo representantes que en nada se parecen a lo que en estos tiempos pretenden expresarla. ¿Alguien puede creer que aquel Bedoya Reyes que fundó el PPC habría tenido trato con López Aliaga? ¿Habría Fernando Belaúnde Terry avalado sujetos como Merino de Lama? Es tiempo de que el conservadurismo peruano salga de las cuevas, a donde lo condujo el fujimorismo. Después del diluvio excrementicio de su década, necesitamos una derecha ilustrada, partidaria, moderna, o sea, todo lo que pudo ser el APRA si no hubiese caído en las redadas de la policía anticorrupción. Necesitamos una derecha contemporánea y cargada de proyectos inclusivos, el mismo modo que necesitamos de una izquierda que haya enterrado el modelo soviético, con el mismo entusiasmo con el que los rusos parricidas sepultaron el suyo. Que el comunismo haya fracasado no significa que el capitalismo gamonalista reblandecidamente peruano haya triunfado. Necesitamos una derecha que entienda que el mito de la uniformidad comunista es el que ha muerto. Lo que no ha muerto es el reclamo de la igualdad de oportunidades, la exigencia de la justicia social, la demanda por la supresión de los privilegios oscuros. Necesitamos una derecha que quiera construir una nación viable e integradora. Hemos llegado al bicentenario con un país partido por la mitad. Es tiempo de empezar a reconstruir con cambio este Perú dividido y con pinta de enemistad feroz. Las elecciones han planteado un mandato de cambio y moderación al mismo tiempo. Eso quiere decir que gente de buena fe entienda el desafío y perciba con hambre de logros la gran oportunidad que se nos presenta. Todo esto supone salir una vez por todas de la gravedad precoz del fujimorismo. Esa enfermedad que nos pudrió 30 años después de su tercera derrota, a la señora Fujimori le esperan complicados avatares judiciales y a la organización que jefatura lo que la guarda es la disolución. Al final de cuentas, no hay programa que enterrar, ni ideas que olvidar, ni propósitos a lo que renunciar. El fujimorismo siempre fue sencillamente una mafia. La fiscalía, como en el caso de los Gambino, se hará cargo. El país liberado de ese lastre merece otra vez el horizonte.